En el camino de la fe, existen momentos en los que el alma se encuentra frente a un muro de bronce, una barrera invisible pero inquebrantable que parece desafiar toda oración y esfuerzo. Es la experiencia de ver puertas que por lógica y promesa deberían abrirse, permanecer selladas con una finalidad desconcertante. Oportunidades que parecían al alcance de la mano se desvanecen como el vapor, dejando tras de sí una estela de confusión y un pesado sentimiento de estancamiento que amenaza con sofocar la llama de la esperanza. En esos valles de silencio divino, el creyente puede llegar a pensar que la solución reside en clamar más fuerte, en insistir con mayor vehemencia, pero la sabiduría celestial revela que el secreto para mover los cerrojos divinos no se encuentra en el volumen de la voz humana, sino en la naturaleza de la llave espiritual que se utiliza para presentarse ante el trono de la gracia. Existe un principio soberano, un misterio custodiado en el corazón de las Escrituras, diseñado para transformar los decretos de limitación en portales de multiplicación infinita. No se trata de una oración común, sino de la activación consciente de un poder delegado, conocido como la llave de David. Este es el poder que Dios mismo concede a aquellos que se alinean con su voluntad, una autoridad espiritual para abrir puertas que ningún poder terrenal o celestial puede cerrar, y para cerrar aquellas que no forman parte del propósito divino. Se inicia así un viaje profético de 13 días, un proceso sagrado para anular toda sentencia de fracaso, escasez y frustración, y para establecer en su lugar un decreto celestial de favor, avance y oportunidad sobrenatural, preparando el corazón para recibir la manifestación de lo que ya ha sido concedido en los cielos. Oh, Padre eterno, Rey soberano del universo, ante tu majestuosa presencia me postro con un corazón humilde y reverente. Tú eres el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. No hay poder en la tierra ni debajo de la tierra que pueda compararse a tu grandeza, ni cerrojo que pueda resistir tu mandato. En ti habitan la sabiduría, el poder y la autoridad absolutos, y todo lo creado se somete a tu voluntad inmutable y perfecta. Hoy reconozco que mi vida, mi aliento y cada oportunidad que anhelo residen enteramente en la palma de tu mano poderosa. Vengo ante tu trono de gracia, invocando el misterio y la autoridad de la llave de David, esa potestad que has conferido a tu Hijo amado Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Él es quien abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Entiendo, Señor, que esta llave no es un amuleto ni una fórmula mágica, sino una alineación de mi espíritu con tu propósito soberano. Te pido que me concedas la gracia de comprender este principio divino, no para mi propia gloria, sino para manifestar tu reino en la tierra. Despojo todo anhelo de control y te pido que me enseñes a caminar en la autoridad que tú delegas a los que confían plenamente en ti. En este momento de sagrada comunión, abro mi alma delante de ti y confieso las llaves falsas que he intentado usar para forzar las puertas de mi destino. Perdóname por mi autosuficiencia, por creer que con mi fuerza y mi inteligencia podría abrir caminos que solo tú puedes trazar. Perdóname por el miedo que me ha paralizado y por la duda que ha envenenado mi fe. Renuncio a la llave de la manipulación, a la llave de la impaciencia y a la llave de la queja. Lávame, oh Dios, con la sangre preciosa de Cristo, y purifica mi corazón de toda presunción, para que pueda presentarme ante ti como un lienzo en blanco, listo para que escribas tu voluntad en él. Te ruego, Espíritu Santo, que desciendas sobre mí y realices una obra de profunda purificación. Quema con tu fuego consumidor todos los escombros espirituales que bloquean el fluir de tu gracia en mi vida. Los resentimientos, las amarguras, las decepciones pasadas y las sentencias de fracaso que he aceptado como mi realidad. Prepara mi corazón para ser un recipiente digno de las bendiciones que estás a punto de derramar. Haz de mi espíritu un terreno fértil, libre de las malas hierbas de la incredulidad, para que la semilla de tu palabra germine y dé fruto al 100%, un fruto de oportunidad, propósito y multiplicación divina. Abre mis ojos espirituales, oh Señor, para que pueda ver más allá de lo evidente
Dame el discernimiento para reconocer las puertas que tú estás abriendo, aquellas que conducen a tu voluntad perfecta, y la sabiduría para identificar las que misericordiosamente mantienes cerradas para mi protección. Que mi visión no se limite a las circunstancias presentes, sino que se eleve a la perspectiva del cielo. Revélame las oportunidades que has sembrado en mi camino y que mi ceguera espiritual me ha impedido ver. Enséñame a discernir tu voz en medio del ruido del mundo para que pueda caminar con la certeza de quien es guiado por el pastor de su alma. Con todo mi ser, declaro mi fe inquebrantable en tus promesas. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo, y que lo que has prometido también lo cumplirás. Aunque mis ojos naturales vean muros de bronce y puertas de hierro, mi espíritu se aferra a tu verdad eterna. Declaro que no vivo por vista, sino por fe en el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Confío en tu tiempo perfecto, en tu providencia soberana y en tu amor inagotable. Cada promesa de tu palabra es un sí y un amén en Cristo Jesús, y sobre esa roca fundo mi esperanza y la certeza de mi victoria. Hoy me comprometo ante ti a una obediencia radical y confiada. Dame la fuerza y el valor para seguir cada una de tus instrucciones, sin importar cuán pequeñas o ilógicas puedan parecer a mi entendimiento humano. Si me pides que lance la red, la lanzaré. Si me pides que entregue mi último puñado de harina, lo entregaré. Si me pides que camine 7 veces alrededor de un muro, caminaré. Entiendo que mi obediencia es la vasija que preparo para que tú la llenes con el aceite de tu milagro. Fortalece mis rodillas vacilantes y afirma mis pasos, para que mi vida sea un testimonio de que la fe activa es la que mueve tu mano poderosa. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad de la llave de David que Él me concede por la fe, ato toda fuerza de estancamiento, escasez y frustración en mi vida. Decreto que toda puerta de oportunidad, favor divino, provisión y propósito que el Padre ha ordenado para mí en esta temporada, se abre ahora de par en par. Declaro que los cerrojos de bronce son hechos pedazos y los barrotes de hierro son quebrados. Cierro toda puerta a la distracción, al engaño y a todo lo que no provenga de tu mano. Recibo con fe la multiplicación de oportunidades y el cumplimiento de tu decreto de victoria sobre mi vida, para la gloria eterna de tu santo nombre. Amén. El poder espiritual invocado en esta jornada de 13 días no surge de una tradición humana ni de una revelación moderna, sino que tiene sus raíces profundamente ancladas en el terreno profético del Antiguo Testamento. Su origen se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. En este pasaje, Dios habla de un cambio de autoridad en el palacio del rey Ezequías. Un administrador infiel llamado Sebna estaba a punto de ser destituido, y en su lugar Dios levantaría a un siervo fiel, Eliakim, hijo de Hilcías. A este hombre Dios le promete: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Este no era un mero cambio administrativo, sino un decreto divino que establecía un principio de autoridad delegada y soberana. La llave, en la cultura oriental de la época, era mucho más que un simple instrumento para abrir una cerradura. Solía ser un objeto grande, de madera o metal, que se llevaba visiblemente sobre el hombro como un símbolo de cargo y poder. Eliakim no recibía una llave cualquiera, sino la llave de la casa de David, lo que significaba que se le confería el control total sobre los asuntos del reino, el acceso al tesoro real y la potestad para decidir quién entraba y quién salía de la presencia del rey. Esta llave representaba la confianza absoluta del monarca y una autoridad que solo estaba por debajo de la del propio rey. Por lo tanto, el acto de Dios de poner esta llave sobre el hombro de Eliakim era una demostración pública de que su autoridad era incontestable y divinamente sancionada. Siglos más tarde, esta profecía histórica encuentra su cumplimiento supremo y su significado eterno en la persona de Jesucristo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, el apóstol Juan recibe una visión del Cristo glorificado, quien se presenta a la iglesia de Filadelfia con este mismo título: Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David.
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí, el símbolo trasciende de un administrador terrenal a la autoridad absoluta del Rey de Reyes. Jesús se revela a sí mismo como el verdadero y último poseedor de esta llave, no por delegación de un rey humano, sino por su propia naturaleza divina y su obra redentora en la cruz, que le otorgó toda autoridad en el cielo y en la tierra. El significado espiritual de esta llave es, por tanto, inmenso. No se refiere únicamente a puertas físicas, sino a toda dimensión de oportunidad, acceso y destino. Cuando Cristo abre, se abren puertas de salvación, de propósito, de provisión, de sanidad y de ministerio. Ningún poder demoníaco, ninguna circunstancia adversa, ni ninguna conspiración humana puede cerrar lo que Él ha decidido abrir. Del mismo modo, cuando Él cierra una puerta, lo hace por su soberana sabiduría y protección. Puede cerrar puertas a relaciones dañinas, a caminos de perdición o a oportunidades que parecen buenas, pero que desviarían al creyente de su propósito divino. Confiar en el portador de la llave es confiar en una soberanía perfecta que siempre obra para bien. El poder de este principio no reside en una fórmula mágica, sino en la relación del creyente con Jesucristo. Al estar unidos a Él por la fe, los hijos de Dios tienen acceso a esta autoridad. No se trata de que el creyente arrebate la llave de la mano de Cristo, sino de que alinea su voluntad, sus oraciones y sus acciones con la voluntad del que posee la llave. Es un acto de rendición y confianza, reconociendo que la verdadera fuerza no está en intentar forzar las cerraduras por uno mismo, sino en pedir al dueño de la casa que abra las puertas correctas en el tiempo perfecto. La oración que invoca la llave de David es, en esencia, una declaración de dependencia total de la autoridad de Cristo. Esta autoridad divina contrasta radicalmente con las llaves falsas que el ser humano tiende a forjar. La llave de la autosuficiencia se quiebra contra los muros de la imposibilidad. La llave de la manipulación puede abrir puertas temporalmente, pero conduce a estancias de amargura y consecuencias no deseadas. La llave de la impaciencia intenta forzar cerraduras que aún no están listas para ser abiertas, dañando tanto la puerta como al que la fuerza. La llave de David, sin embargo, funciona sin esfuerzo, con la precisión de la voluntad divina. No violenta las puertas, sino que hace que los cerrojos giren suavemente, revelando pasajes que han sido preparados de antemano por la providencia de Dios. Es revelador que esta promesa se le diera específicamente a la iglesia de Filadelfia, una comunidad a la que el Señor describe como teniendo poca fuerza. Esto demuestra que el acceso a esta autoridad no depende del poder, la influencia o los recursos humanos. Dios no busca gigantes de la fe para confiarles su poder, sino siervos fieles que, reconociendo su propia debilidad, se apoyan completamente en la fortaleza de su Señor. Su fidelidad en guardar la palabra de Dios y no negar su nombre fue lo que les calificó para que Cristo pusiera delante de ellos una puerta abierta que nadie podía cerrar. La humildad y la perseverancia son, por tanto, las condiciones del corazón que sintonizan con el poder de la llave de David. Así, la oración fundamentada en este principio bíblico se convierte en una de las armas espirituales más poderosas a disposición del creyente. Es un acto de fe que se levanta por encima de las circunstancias visibles para apelar a la máxima autoridad del universo. Es renunciar a la lucha y entrar en el reposo de saber que aquel que ama el alma del creyente tiene el control absoluto de cada puerta y cada camino. Es la certeza de que, cuando un corazón se alinea con el propósito del Rey, no hay decreto de escasez, estancamiento o fracaso que pueda prevalecer contra el decreto celestial de una puerta abierta hacia un futuro de bendición y multiplicación. En el corazón de esta jornada profética de 13 días yace un principio espiritual que a menudo permanece oculto a la vista superficial, una clave secreta codificada en el lenguaje divino de las Escrituras. No se trata de una superstición ni de una invención humana, sino del reconocimiento de que Dios opera a través de patrones y símbolos divinamente establecidos. Los números en la Biblia, lejos de ser meras cifras, son portadores de un profundo significado profético. Comprender este lenguaje es como descubrir el mecanismo interno de un reloj celestial.
permitiendo al creyente alinear su fe con los tiempos y las sazones de Dios, no para manipular su voluntad, sino para cooperar inteligentemente con ella y recibir las bendiciones que Él ya ha dispuesto. El número 13, en particular, está cargado de un simbolismo poderoso que a menudo es malinterpretado por las culturas del mundo. Mientras que para muchos evoca ideas de mala suerte y presagios negativos, en el léxico del reino de Dios representa uno de los conceptos más esperanzadores: la reversión divina y la victoria sobre una sentencia de muerte. Es el número que marca el punto de inflexión donde un decreto de destrucción es anulado y transformado en un edicto de liberación y triunfo. Por lo tanto, embarcarse en un proceso de 13 días no es un acto arbitrario, sino una declaración profética de que se está apelando al poder de Dios para revertir toda circunstancia adversa y todo veredicto de fracaso que se haya levantado contra el destino de una persona. Este principio encuentra su más clara ilustración en la dramática narrativa del libro de Esther. El enemigo del pueblo de Dios, Amán, había conspirado para exterminar a todos los judíos del imperio persa y había logrado que se sellara un decreto real para llevar a cabo esta masacre en un día específico, el día 13 del mes de Adar. Esta fecha se convirtió en un sinónimo de terror, una sentencia de muerte que pendía sobre toda una nación. Era un día marcado para el lamento, la aniquilación y el fin de toda esperanza. Un decreto sellado con la autoridad terrenal del rey, que parecía irrevocable e ineludible. Sin embargo, la intervención divina, activada por el ayuno, la oración y la obediencia valiente de Esther y Mardoqueo, provocó un giro milagroso en los acontecimientos. Dios no simplemente detuvo el decreto, lo revirtió por completo. En ese mismo día 13 del mes de Adar, el día señalado para su destrucción, al pueblo de Dios se le concedió la autoridad para defenderse, para prevalecer sobre sus enemigos y para reclamar la victoria. El día que estaba destinado a ser de luto y aniquilación, se transformó en un día de gozo, celebración y honor. La horca que Amán había preparado para Mardoqueo se convirtió en su propio instrumento de juicio, sellando el principio de la reversión divina. Por consiguiente, la jornada de 13 días es un acto profético que se apropia de esta verdad bíblica. Es un proceso espiritual en el que el creyente día a día anula conscientemente las sentencias de escasez, estancamiento y frustración que han sido dictadas en su contra, ya sea por palabras humanas, circunstancias o fuerzas espirituales. Cada día de oración y alineación es un paso que desmantela el decreto de Amán en la vida de una persona y establece en su lugar el contradecreto del Rey del Universo, un decreto de favor, avance y oportunidad. Es la aplicación deliberada del poder de Dios para transformar la mayor amenaza en el mayor testimonio. Este poder de reversión no es un evento aislado, sino que está fundamentado en el significado mismo del pacto de Dios con su pueblo. Él es un Dios que por naturaleza convierte la maldición en bendición. Su promesa a lo largo de las Escrituras es la de redimir lo que estaba perdido, restaurar lo que el enemigo ha robado y hacer que todas las cosas, incluso las que parecen negativas, cooperen para el bien de aquellos que le aman. La llave de David en este contexto es la autoridad para invocar este aspecto del carácter de Dios, para declarar que ninguna arma forjada contra un hijo de Dios prosperará, y que toda lengua que se levante en juicio será condenada por el poder de un pacto eterno. La conexión entre la llave de David y el principio de reversión es directa e innegable. La autoridad para abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar las que nadie puede abrir es, en esencia, la autoridad para reescribir los finales. Es el poder de tomar un camino que conduce a un callejón sin salida y abrir en él una autopista de propósito divino. Es la capacidad de mirar un decreto de cierre, de fin, de fracaso y declarar en el nombre de Jesús que ese no es el capítulo final de la historia. La oración de 13 días es un llamado a aquel que posee esta llave para que intervenga y ejecute su poder de reversión soberana sobre cada área sellada de la vida. En última instancia, la clave espiritual oculta no es un ritual mágico ni una fórmula numérica,
sino una profunda revelación de la soberanía y la fidelidad de Dios. Los 13 días son el recipiente que el creyente prepara, un marco de tiempo, para enfocar la fe y la obediencia. Pero el poder reside en el Dios que responde a esa fe. La verdadera clave es el entendimiento de que no hay situación tan desesperada, ni puerta tan firmemente cerrada, ni decreto tan final que no pueda ser completamente revertido por la mano de aquel que transformó una cruz de vergüenza en un trono de gloria eterna y una tumba sellada en el portal de la resurrección. La comprensión de los principios divinos es la semilla, pero la práctica devocional es el agua que la hace germinar y dar fruto. La fe, como declara la Escritura, sin obras es una fe muerta, una simple aceptación intelectual que carece del poder para transformar la realidad. Por lo tanto, este es el momento de traducir la revelación espiritual en una acción consagrada, de entrar en el taller del alfarero donde la voluntad humana se moldea y alinea con la voluntad divina. Los próximos 13 días no son un mero ritual, sino un entrenamiento intensivo del espíritu, una disciplina consciente, para sintonizar el corazón con la frecuencia del cielo y preparar el terreno para la manifestación visible de la autoridad de Cristo en la vida del creyente. El compromiso requiere una disciplina temporal y una constancia inquebrantable durante 13 días consecutivos sin interrupción. Se debe elegir un momento específico cada día, un ancla en la rutina diaria, que se convertirá en una cita sagrada con el Rey. Idealmente, este tiempo debe ser al amanecer, cuando el mundo aún duerme y el alma está más receptiva, o en la quietud de la noche, cuando las distracciones del día han cesado. La consistencia en el horario no es una regla legalista, sino una herramienta poderosa que disciplina la carne y enseña al espíritu a esperar con anhelo ese encuentro diario, creando un ritmo de comunión que fortalece la fe y la expectativa. La postura del cuerpo es un reflejo de la actitud del corazón. Aunque Dios escucha la oración sincera en cualquier circunstancia, adoptar una postura de humildad física, como arrodillarse, puede tener un profundo impacto en el espíritu. Arrodillarse es un acto simbólico de rendición, una declaración sin palabras de que se reconoce la soberanía de Dios y la propia dependencia de Él. Es despojarse del orgullo y la autosuficiencia, presentando el cuerpo como un sacrificio vivo y santo, lo cual es el culto racional. Esta postura ayuda a enfocar la mente y a someter toda altivez ante la majestuosa presencia del que tiene todo el poder. Cada sesión de oración debe comenzar con una adoración enfocada y una proclamación de la grandeza de Dios. No se debe correr a presentar peticiones, sino que primero se debe magnificar a aquel que es digno de toda alabanza. Las palabras deben fluir de un corazón reverente, reconociendo su santidad, su poder y su fidelidad. Se puede declarar en voz alta: «Oh santo y verdadero, tú que tienes la llave de David, que abres y nadie puede cerrar, y cierras y nadie puede abrir. Yo reconozco tu soberanía absoluta sobre mi vida y mi destino». Este acto de adoración inicial sitúa la fe en el lugar correcto, no en el problema, sino en el Dios que está por encima de todo problema. Después de la adoración, llega el momento de la anulación profética. Con la autoridad que se tiene en Cristo, se deben nombrar específicamente las sentencias de fracaso y las puertas cerradas que han afectado la vida. No se trata de quejarse, sino de ejercer autoridad espiritual. Se puede orar diciendo: «Por el poder de la sangre de Jesús, anulo todo decreto de escasez que ha operado en mis finanzas. Cancelo toda sentencia de estancamiento en mi carrera profesional. Renuncio a la puerta de la frustración y la declaro cerrada para siempre». Este es un acto de limpieza espiritual, de arrancar las malas hierbas de la incredulidad y la resignación para preparar el campo para la siembra divina. Una vez anulado lo negativo, se procede a activar lo positivo, declarando la apertura de las puertas divinas. Este es el momento de usar la llave de David con fe. Las palabras deben ser específicas y llenas de convicción, no como quien manda a Dios, sino como quien se alinea con lo que Él ya ha prometido. Una declaración poderosa sería: «En el nombre de Jesús y por la autoridad de la llave de David, declaro que la puerta de la provisión sobrenatural
se abre para mí. Decreto que la puerta a la oportunidad laboral correcta se abre ahora. Proclamo que se abren las puertas de la restauración en mi familia. Esta es la fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. Para mantener un enfoque progresivo, la oración puede variar ligeramente a lo largo de los 13 días, siguiendo el patrón de la manifestación. Durante los primeros 3 días, el énfasis principal debe estar en la purificación y la renuncia a las llaves falsas, pidiendo al Espíritu Santo que revele cualquier área de incredulidad o autosuficiencia. Del día 4 al 7, el foco se desplaza hacia la petición de visión espiritual, pidiendo a Dios que abra los ojos para discernir las oportunidades ocultas. Del día 8 al 12, la oración se centra en pedir la gracia y la fuerza para la obediencia, para actuar en los pequeños pasos de fe que Dios indique. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Después de haber hablado, declarado y pedido, es fundamental guardar silencio. Se debe dedicar un tiempo a escuchar, a aquietar la mente y el espíritu para percibir la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Es en este silencio expectante donde Dios a menudo da una instrucción específica, una palabra de aliento o una revelación que es clave para el proceso. Esta práctica de escuchar cultiva la sensibilidad espiritual y enseña a depender de la guía divina, no solo de la propia elocuencia o fervor. Cada momento de oración debe concluir con una explosión de gratitud. La acción de gracias es la expresión más elevada de la fe, porque agradece no solo por lo recibido, sino por lo que se ha pedido y se sabe que se recibirá. Hay que terminar declarando gracias, Padre, porque sé que me has oído. Gracias porque la llave de David ya está girando a mi favor. Gracias porque las puertas de bendición ya están abiertas, aunque mis ojos aún no las vean. Esta gratitud anticipada sella la oración en una atmósfera de confianza y gozo, y confunde al enemigo que opera a través de la duda y el desánimo. Finalmente, la oración establece la atmósfera, pero la actitud durante el resto del día determina el resultado. Después de ese tiempo sagrado, uno debe levantarse y caminar en una actitud de expectativa vigilante. Se deben mantener los ojos y los oídos espirituales abiertos para reconocer las pequeñas señales, las coincidencias divinas y las instrucciones sutiles que Dios enviará. La obediencia a un simple impulso, como llamar a alguien o ir a un lugar específico, puede ser el paso que posicione al creyente justo frente a la gran puerta que se abrirá en el día 13. La práctica de la oración se completa con una vida de obediencia continua. El viaje profético de 13 días no es un recorrido estático, sino una espiral ascendente de transformación interior que precede a la manifestación exterior. Cada día y cada fase tiene un propósito divinamente orquestado, diseñado para preparar el carácter, purificar la fe y alinear el espíritu del creyente con la voluntad soberana de Dios. El proceso se asemeja a la preparación de un campo. No se puede esperar una cosecha abundante si primero no se ara la tierra. Se quitan las piedras y se siembra la semilla correcta. De manera similar, Dios no abre puertas de destino a corazones que no están listos para cruzarlas con humildad, sabiduría y gratitud. Los primeros 3 días constituyen la fase fundamental del quebrantamiento del terreno. El viaje comienza no con una exigencia, sino con una rendición. Es un tiempo sagrado de demolición espiritual, donde el creyente es invitado a desmantelar las estructuras de autosuficiencia y control que ha construido a lo largo de los años. Día 1 es el día de la confesión, donde se presentan ante Dios las llaves falsas que se han intentado usar en vano, la llave del esfuerzo humano, la llave del control ansioso, la llave de la queja amarga. Estas son depuestas a los pies de la cruz, en un acto de renuncia que vacía las manos para poder recibir la verdadera llave. Durante esta etapa inicial, la obra del Espíritu Santo es profunda e intensiva. Él desciende como un fuego purificador, no para condenar, sino para sanar y liberar. En el segundo y tercer día, su luz ilumina los rincones oscuros del corazón, exponiendo resentimientos ocultos, decepciones no resueltas y las sentencias de fracaso que el alma ha aceptado como su identidad. El creyente puede experimentar momentos de confrontación interna y liberación emocional,
a medida que las capas de dureza espiritual y cinismo comienzan a resquebrajarse y a caer. Es un proceso de desintoxicación del alma, eliminando los escombros que han estado bloqueando el flujo de la gracia divina. Al concluir el tercer día, se produce un cambio palpable en la atmósfera interior. El ruido mental constante de la preocupación y la estrategia humana comienza a disminuir, siendo reemplazado por una paz incipiente que sobrepasa todo entendimiento. Un peso invisible, una carga de ansiedad que se ha llevado durante tanto tiempo que se había vuelto normal, es levantado de los hombros. Hay una nueva claridad mental, una sencillez que permite ver los problemas no como gigantes insuperables, sino como oportunidades para la intervención de Dios. El alma, habiendo sido limpiada, puede finalmente respirar el aire puro de la presencia del Padre, sintiéndose ligera y preparada para la siguiente etapa. La segunda fase, que abarca del día 4 al 7, es la apertura de la visión espiritual. Una vez que el terreno ha sido limpiado, Dios puede comenzar a sembrar las semillas de una nueva percepción. El cuarto día marca el inicio de la unción de los ojos del Espíritu. No se trata de tener visiones místicas, sino de empezar a ver la realidad terrenal desde la perspectiva del cielo. El enfoque se desplaza de las puertas cerradas que causaron dolor al vasto horizonte, de las posibilidades divinas que antes permanecían ocultas. La pregunta ya no es por qué esta puerta está cerrada, sino cuál es la puerta que Dios está preparando para abrir. A medida que avanza esta fase, el creyente comienza a discernir la mano soberana de Dios en los detalles de su vida de una manera que antes le era imposible. Una conversación que parecía casual se revela como una palabra de dirección divina. Un retraso frustrante es reinterpretado como un acto de protección misericordiosa. El Espíritu Santo actúa como un guía, resaltando oportunidades que siempre estuvieron presentes, pero que eran invisibles para unos ojos nublados por la impaciencia o la ambición. Es una educación profunda en el arte de ver el mundo a través del lente de la fe, reconociendo el lenguaje secreto de la providencia de Dios en cada circunstancia. Esta etapa culmina alrededor del séptimo día, un número que en las Escrituras simboliza la perfección divina y el descanso. En este punto, el alma entra en un nuevo nivel de confianza y reposo. Nace la profunda convicción de que las puertas que Dios mantiene cerradas son un acto de amor tan grande como las que abre. La búsqueda frenética de cualquier salida se transforma en una espera pacífica y expectante por la salida correcta. El corazón aprende a descansar en la soberanía de aquel que tiene el mapa completo, sabiendo que Él está orquestando cada detalle para un final glorioso y perfecto. La tercera fase, que se extiende desde el día 8 hasta el 12, es la prueba de la obediencia. La visión sin acción es una ilusión estéril. A partir del octavo día, que bíblicamente representa los nuevos comienzos, Dios comienza a dar instrucciones pequeñas y específicas. No son mandatos grandiosos ni dramáticos, sino pasos de fe sencillos que ponen a prueba la verdadera alineación del corazón. Puede ser el impulso de llamar a alguien, la instrucción de dar una cantidad específica de dinero, la necesidad de perdonar una ofensa antigua o el empuje para comenzar a trabajar en un proyecto que parecía inútil. Cada uno de estos pequeños actos de obediencia tiene un propósito monumental. Son como los hilos individuales que, al ser tejidos juntos, forman el tapiz del milagro venidero. Cada paso de fe demuestra al cielo que el corazón del creyente no solo desea una bendición, sino que está verdaderamente sometido al dador de la bendición. Esta fase consiste en probar que uno está preparado para ser un administrador fiel de la gran oportunidad que está a punto de ser liberada. Es la fe que se traduce en acción, convirtiendo la creencia pasiva en una fuerza activa que colabora con el poder de Dios. Durante estos días, la fe se convierte en energía cinética espiritual. Con cada acto de obediencia, se construye un impulso en el reino invisible. Cada paso, por insignificante que parezca a la lógica humana, derriba otra parte del muro de resistencia espiritual. Es el principio de las 7 vueltas alrededor de Jericó. Cada marcha podía parecer repetitiva e ilógica, pero estaba debilitando progresivamente los cimientos de la fortaleza enemiga. El creyente camina por fe,
a menudo sin ver resultados inmediatos, pero con una creciente certeza interior de que algo poderoso se está moviendo a su favor. Finalmente, llega el 13º día, el clímax de la jornada. Este día no amanece como uno más, sino como un momento divinamente señalado en el calendario de Dios. Es la culminación de todo el proceso de purificación, visión y obediencia. La atmósfera espiritual está cargada de una expectativa santa. Este es el día de la reversión divina, el momento profetizado en la historia de Esther, donde el decreto de limitación y muerte es anulado pública e innegablemente por un contradecreto de vida, honor y victoria. La fe sembrada durante 12 días está a punto de dar su fruto. La manifestación ocurre de una manera que lleva la firma inconfundible de Dios. No es una explosión violenta, sino el giro suave y soberano de la llave de David en la cerradura del destino. La puerta que estaba sellada con cerrojos de bronce se abre sin esfuerzo. Puede ser una llamada telefónica con una oferta irrechazable, la firma de un contrato que estaba bloqueado, una sanidad repentina o la restauración milagrosa de una relación. El avance se caracteriza por su origen divino. Es evidente que no es el resultado del esfuerzo humano, sino una intervención directa de la mano de Dios que honra la fe y la obediencia ejercidas. La fe en el poder de Dios no es una teoría abstracta ni una esperanza etérea. Es una realidad tangible, una fuerza dinámica que ha dejado una estela de testimonios imborrables a lo largo de la historia humana. Las Escrituras y las vidas de innumerables creyentes son un vasto mosaico de historias que confirman este principio inmutable. Cuando un corazón se alinea con la voluntad de Dios a través de la fe y la obediencia, lo imposible se rinde, y las puertas selladas se convierten en portales de gloria. Estos relatos no son meras anécdotas del pasado, sino faros de luz que iluminan el camino para el peregrino de hoy, demostrando que el Dios que actuó ayer es el mismo que actúa hoy, y que la llave de David sigue teniendo el poder de reescribir destinos. Consideremos la conquista de Jericó, una de las demostraciones más extraordinarias del poder de la obediencia sostenida. El pueblo de Israel se enfrentaba a una ciudad fortificada, con murallas que parecían impenetrables para cualquier ejército. La instrucción divina no fue estratégica en términos militares, fue un mandato profético que desafiaba toda lógica humana. Durante 6 días, debían marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día. Al 7º día debían marchar 7 veces y luego gritar. Este proceso, que para un observador externo parecería un ritual inútil, era en realidad un entrenamiento intensivo en la obediencia y la fe, un proceso progresivo que debilitaba la fortaleza en el reino espiritual antes de que se manifestara en lo físico. El milagro no ocurrió en la primera vuelta ni en la segunda. Sucedió al final del proceso divinamente establecido, en el momento exacto en que la obediencia llegó a su plenitud. El grito del pueblo no fue lo que derribó las murallas, fue la culminación de una fe que había sido probada y demostrada día tras día. Cada paso silencioso era una declaración de confianza en la palabra de Dios por encima de la evidencia visible de las murallas. De manera similar, la jornada de 13 días es un proceso de rodear las fortalezas de la imposibilidad en la vida de una persona, donde cada día de oración y alineación es un golpe de mazo espiritual que debilita las estructuras del estancamiento hasta que, en el día señalado, se derrumban por completo. Otro ejemplo palpable es la historia de la viuda de Sarepta, una mujer que se enfrentaba a una sentencia de muerte por inanición. El profeta Elías le pide un acto de obediencia que rayaba en lo irracional, que le diera de comer a él primero con el último puñado de harina y la última gota de aceite que le quedaban. Desde una perspectiva humana, era una petición cruel. Sin embargo, en el reino de Dios, era la llave que abriría la puerta a una provisión sobrenatural e incesante. Su obediencia no fue un acto de desesperación ciega, sino una decisión consciente de honrar a Dios con lo último que tenía, confiando en su promesa de multiplicación. El milagro de la harina y el aceite que no escasearon no comenzó hasta que ella actuó. La provisión de Dios estaba esperando, lista para ser liberada,
pero requería que ella preparara el recipiente de la obediencia. Su pequeña torta de pan se convirtió en el punto de contacto para una abundancia que desafiaba las leyes naturales. Esto enseña un principio vital. A menudo, la gran puerta que Dios quiere abrir está al otro lado de un pequeño paso de obediencia que parece insignificante o incluso costoso. La fase de la obediencia en la jornada de 13 días, del día 8 al 12, se basa precisamente en este principio, probando el corazón para ver si está dispuesto a dar su último puñado de harina antes de recibir la cosecha completa. Estos principios bíblicos no están confinados a las páginas de la historia sagrada. Se replican con una fidelidad asombrosa en las vidas de los creyentes hoy. Pensemos en el testimonio de Javier, un emprendedor de Madrid cuya pequeña empresa de tecnología estaba al borde de la quiebra. Los contratos se habían secado, los inversores se habían retirado y las cartas de los acreedores se amontonaban en su escritorio. Desesperado, se comprometió con el proceso de 13 días, aunque su mente lógica luchaba contra ello. Los primeros días fueron una batalla para entregar el control, para soltar la llave de su propia estrategia y esfuerzo. Alrededor del 7º día, durante su tiempo de oración, sintió una paz que no había experimentado en meses y sus ojos se abrieron a una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que se había obsesionado con un solo tipo de cliente, ignorando un nicho de mercado más pequeño, pero más estable. En el día 10, sintió un impulso claro de llamar a un antiguo cliente con el que había tenido un desacuerdo menor, un acto que su orgullo le había impedido hacer durante más de un año. Obedeció sin esperar nada, simplemente por seguir la dirección que sentía. La conversación fue cordial pero no concluyente. Sin embargo, había plantado una semilla de obediencia. En la mañana del 13º día, el teléfono de Javier sonó. Era ese mismo cliente. Le explicó que su llamada le había hecho reconsiderar un gran proyecto que tenían en mente y, tras una reunión de emergencia con su junta directiva, habían decidido no solo contratar a la empresa de Javier para ese proyecto, sino ofrecerle un contrato de exclusividad a largo plazo que no solo salvaba su negocio, sino que lo posicionaba para un crecimiento sin precedentes. La puerta no se había abierto con un empujón. Se había abierto de par en par por la mano soberana de Dios, que honró un proceso de rendición, visión renovada y un simple acto de obediencia. O consideremos la historia de Sofía, una arquitecta de Barcelona que llevaba casi 2 años en paro. Su confianza estaba destrozada por docenas de entrevistas infructuosas y el agotamiento de sus ahorros. Comenzó la jornada de 13 días con un corazón pesado, luchando contra el cinismo y la desesperanza. La primera fase fue un doloroso proceso de entregar a Dios la amargura y el sentimiento de fracaso que se habían arraigado en su alma. Poco a poco, sintió como la carga se aliviaba, reemplazada no por una promesa de trabajo, sino por una renovada confianza en el amor de Dios por ella, independientemente de su estatus profesional. Hacia el 9º día, vio un anuncio de una pequeña organización benéfica local que necesitaba ayuda voluntaria para diseñar un pequeño centro comunitario. Su primer pensamiento fue que no tenía tiempo para trabajar gratis. Sin embargo, una insistente voz interior le decía que ofreciera sus habilidades. Luchó contra la idea, pero finalmente cedió en obediencia. Durante los siguientes días, se sumergió en el proyecto con una pasión que no sentía desde hacía años, simplemente por el gozo de usar sus dones para ayudar a otros, sin ninguna agenda oculta. El día 13, mientras presentaba sus diseños finales a la junta de la organización benéfica, un miembro de la junta, que era el director de una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de la ciudad, se quedó asombrado por su talento, su creatividad y su ética de trabajo. Después de la reunión, se le acercó y le dijo que su firma no estaba buscando activamente a nadie, pero que no podían permitirse el lujo de dejar pasar a alguien con su visión. Le ofrecieron un puesto creado específicamente para ella, con un salario y unas responsabilidades que superaban con creces lo que había estado buscando. Una puerta que ni siquiera existía fue creada y abierta para ella, como resultado directo de su obediencia a una instrucción que parecía ilógica. Estas historias, tanto antiguas como modernas,
desde las murallas de Jericó hasta las oficinas de Madrid y Barcelona, tejen un mismo hilo dorado. El poder de la llave de David no es un mito, sino un principio funcional del reino de Dios. Opera a través de una fe que se niega a rendirse ante las circunstancias y se expresa en una obediencia sostenida, incluso cuando no tiene sentido. Los testimonios no son la excepción a la regla, son la confirmación de la regla. Son la prueba viviente de que aquel que abre, y nadie puede cerrar, sigue buscando corazones que estén dispuestos a confiar en su proceso, a caminar por su camino y a prepararse para cruzar las puertas de destino que Él, en su soberanía y amor, ha preparado de antemano. El 13º día amanece, no como un día más en el calendario humano, sino como un tiempo señalado, un kairos divino, en el que el cielo se inclina para tocar la tierra. La atmósfera espiritual, cultivada durante 12 jornadas de purificación, visión y obediencia, está cargada de una expectación sagrada, densa con la presencia de lo milagroso. No es la ansiedad de la duda, sino la quietud vibrante de la fe que sabe que la hora de la visitación ha llegado. Es el momento en que todo el proceso de alineamiento interior converge hacia un punto focal de manifestación exterior. El instante en que la promesa sostenida en el corazón está a punto de tomar forma en la realidad tangible, cumpliendo el principio profético de la reversión divina. Entonces sucede, no con el estruendo de un cerrojo forzado, ni con el crujido de la madera violentada, sino con el giro suave, soberano e inconfundible de la llave de David en la cerradura del destino. Es un movimiento de autoridad celestial, una acción ejecutada desde la sala del trono que hace que los obstáculos más formidables se desvanezcan como la niebla bajo el sol de la mañana. La puerta que había permanecido sellada con barrotes de hierro, desafiando toda oración y esfuerzo humano, se abre de par en par, revelando un camino que lleva la firma inconfundible de la providencia divina. Es una apertura tan perfecta, tan oportuna y tan evidentemente sobrenatural que no deja lugar a dudas. Esto no es obra del hombre, sino la intervención directa del Dios, que llama a la existencia lo que no existe. La manifestación que sigue no es una bendición genérica, sino una respuesta específica y magnificada a la necesidad del corazón. Es la llamada telefónica, con la oferta de empleo que supera todas las expectativas, el contrato que se firma después de meses de inexplicables bloqueos, la reconciliación que restaura una relación rota contra todo pronóstico, o la solución financiera que llega de una fuente completamente inesperada. La bendición liberada no solo resuelve el problema inmediato, sino que catapulta al creyente a un nuevo nivel de existencia. No es simplemente una puerta de salida de la crisis, sino un portal de entrada a un territorio de propósito y abundancia que antes solo existía en el ámbito de los sueños. El impacto de esta apertura divina se extiende mucho más allá del evento inicial, creando un efecto dominó de bendiciones en cascada. Una puerta abierta por la mano de Dios rara vez conduce a una sola estancia. A menudo se abre a un corredor de oportunidades interconectadas. El nuevo trabajo conduce a conexiones estratégicas. La provisión financiera permite sembrar en proyectos del reino y la restauración familiar crea un legado de sanidad para las generaciones futuras. Este es el cumplimiento de la promesa de multiplicación. El estancamiento se rompe de una vez por todas, y en su lugar se establece un impulso divino, un flujo continuo de favor y gracia que transforma cada área de la vida, demostrando que Dios no solo provee, sino que lo hace en abundancia. Junto con la abundancia, se desata un poderoso decreto de justicia divina para el alma que ha soportado la injusticia, la calumnia o el menosprecio. La apertura de la puerta es un acto de vindicación pública. Así como Amán fue juzgado en el mismo día que había señalado para la destrucción, las maquinaciones del enemigo son expuestas y desmanteladas. Dios reequilibra la balanza, honrando la fidelidad del que esperó en él y silenciando las voces de la acusación. El favor de Dios se convierte en un escudo visible y la integridad del creyente brilla, demostrando que servir a Dios nunca es en vano y que Él es un juez justo que defiende la causa de sus hijos. Con la entrada en este nuevo territorio, se establece un cerco de protección sobrenatural. La misma llave de David
que abre las puertas correctas, cierra con firmeza y autoridad divina aquellas que conducirían a la distracción, al peligro o al desvío del propósito. Relaciones tóxicas pierden su influencia. Tentaciones que antes eran poderosas se vuelven irrelevantes, y las trampas ocultas del enemigo son reveladas y evitadas. El creyente comienza a caminar con una nueva seguridad, sabiendo que no solo es guiado hacia adelante, sino que también está protegido por detrás y por los flancos por la soberanía de un Dios que es tanto pastor como guerrero. Una paz profunda, el shalom de Dios que sobrepasa todo entendimiento, inunda el alma y se establece como la nueva normalidad. La ansiedad que acompañó la temporada de espera se disipa por completo, reemplazada por un reposo inquebrantable en la fidelidad del Padre. Ya no hay necesidad de luchar, de esforzarse o de manipular las circunstancias. El corazón aprende a habitar en la certeza de que está exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Esta paz no es la ausencia de desafíos, sino la presencia constante del Rey en medio de ellos. Una calma interior que se convierte en una fortaleza inexpugnable contra las tormentas del mundo. Este proceso culminante forja una transformación indeleble en la identidad del creyente. La experiencia de ver la mano de Dios moverse de una manera tan personal y poderosa erradica la mentalidad de víctima o de huérfano espiritual. El individuo ya no se define por las puertas cerradas de su pasado, sino por la autoridad que le ha sido conferida en Cristo. La fe deja de ser un concepto teológico para convertirse en una fuerza vivida y demostrada. Se levanta una nueva generación de creyentes que caminan no con arrogancia, sino con una santa audacia, sabiendo por experiencia que son portadores de una autoridad delegada para manifestar el reino de Dios en la tierra. La bendición recibida trasciende el beneficio personal y se convierte en un faro de esperanza para un mundo que observa. El milagro se transforma en un testimonio resonante, una historia tangible de la bondad y el poder de Dios que enciende la fe en los corazones de otros. La vida del creyente se convierte en una epístola viva, leída por todos, que declara que Dios es fiel a sus promesas y que sigue abriendo caminos donde no los hay. La multiplicación se extiende así más allá de lo material o lo profesional, convirtiéndose en una cosecha de almas e inspirando a otros a embarcarse en su propio viaje de fe y obediencia. Al final del ciclo de 13 días, la victoria es total, absoluta e irrevocable. Los antiguos decretos de escasez, fracaso y limitación no solo son anulados, sino que son pulverizados, borrados del registro espiritual por la sangre de Cristo y el poder de su autoridad. En su lugar se inscribe un nuevo decreto celestial, sellado por el Rey de Reyes, un edicto eterno de favor, propósito, avance y multiplicación. El creyente no solo ha visto una puerta abrirse, ha cruzado el umbral hacia una nueva dimensión de vida, una realidad donde camina en la plenitud de su llamado, para siempre marcado y empoderado por el giro soberano de la llave de David. El viaje que has concluido no es el final de un camino, sino la inauguración de una nueva forma de caminar. Los 13 días que han quedado atrás no fueron un ritual mágico, sino una escuela intensiva del Espíritu, un campo de entrenamiento donde tu fe fue purificada en el fuego de la espera y tu obediencia fue forjada en el yunque de las pequeñas instrucciones divinas. Has aprendido a distinguir entre el estruendo de tus propios anhelos y el susurro apacible de la voz de Dios. Has experimentado de primera mano que la verdadera fuerza no reside en golpear con más fuerza la puerta, sino en entregar las llaves falsas y esperar con confianza al dueño de la casa. Este no es el final de la historia. Es el prólogo de una vida vivida bajo un cielo abierto. La llave de David, esa autoridad soberana de Cristo, no es un amuleto que se guarda en un cajón para usarlo solo en momentos de crisis. Es un principio de vida, un estado continuo de alineación con aquel que es el camino, la verdad y la vida, la disciplina de la oración diaria, la práctica de aquietar el alma para escuchar y el valor de obedecer sin comprender del todo, no eran meros ejercicios temporales. Son las herramientas que ahora posees para construir tu futuro sobre la roca de su fidelidad. El desafío que tienes por delante es no permitir que la rutina del día a día
erosione la sensibilidad espiritual que has cultivado. La victoria del 13º día no fue un trofeo para exhibir, sino el combustible para la jornada que ahora comienza. Inevitablemente, en el horizonte de tu vida aparecerán nuevos muros y nuevas puertas selladas. La memoria humana es frágil, y la tentación de volver a las viejas costumbres, a la llave oxidada de la autosuficiencia y al pánico del control humano, será real. En esos momentos deberás hacer una pausa y recordar. Recuerda el peso que fue levantado de tus hombros en los primeros días de rendición. Recuerda la claridad que inundó tu mente cuando tus ojos espirituales se abrieron. Recuerda la paz que sentiste al dar ese pequeño paso de obediencia. Tu testimonio personal es ahora tu ancla más firme, la prueba irrefutable de que los principios del reino son más reales que cualquier circunstancia visible. La puerta que Dios ha abierto ante ti no es meramente una entrada a tu bendición personal. Es un portal hacia tu propósito divino. Con cada gran oportunidad viene una gran responsabilidad. Has sido bendecido para ser una bendición. La provisión que has recibido está destinada a fluir a través de ti para saciar la sed de otros. El favor que ahora disfrutas es una plataforma para extender el reino de Dios en tu esfera de influencia. No te conformes con disfrutar de la nueva estancia. Explora cada rincón, porque en ella Dios ha escondido tesoros diseñados para equiparte y enviarte como un embajador de su poder y de su amor inagotable. Que la lección más profunda de esta jornada quede grabada a fuego en tu corazón. El poder nunca residió en el número de días, en la elocuencia de tus palabras, ni en la perfección de tu ejecución. El poder que movió los cerrojos celestiales fue liberado por la postura de tu corazón. Fue tu rendición la que desarmó al enemigo. Fue tu confianza en medio de la incertidumbre lo que honró a Dios. Fue tu disposición a obedecer en lo pequeño lo que te calificó para lo grande. Por tanto, haz de cada amanecer un nuevo primer día, un momento para renovar tu dependencia, para declarar tu insuficiencia y para sumergirte de nuevo en el océano de su gracia soberana. Por lo tanto, avanza, cruza el umbral de esta nueva temporada, no con la vacilación de quien teme perder lo ganado, sino con la santa audacia de quien sabe quién camina a su lado. Eres un testimonio viviente de que hay un Dios en los cielos que responde a la fe, que revierte decretos y que se especializa en lo imposible. Que tu vida sea a partir de hoy una declaración continua de su bondad, una sinfonía de obediencia que inspire a otros a buscar el rostro del que tiene la llave de David. Pues esta puerta abierta no es un evento aislado, sino el comienzo de una vida de avance sobrenatural, donde cada paso te acerca más al corazón del Padre y a la plenitud del destino glorioso que Él ha diseñado exclusivamente para ti.